Con el permiso de la Presidencia. Magistrada Carolina Chávez Rangel, presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Magistrada Irene Suiza Cáceres, presente. Magistrado Luis Alfredo Santana Barras, Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que además de usted se encuentran presentes 3 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión de conformidad con los artículos 27 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa y el 7 del reglamento interior de este tribunal. Gracias. Habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión. Le solicito, secretaria general, proceda a la cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy, por favor. Con el permiso de la Presidencia, se dará cuenta de 2 juicios para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y un expediente incidental, cuyas claves de identificación se detallan en la convocatoria correspondiente. Gracias. Continuando con el tercer punto del orden del día relativo al análisis, discusión y en caso de aprobación del proyecto de resolución del Plan para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía 63 del presente año, expediente que fue formulado en la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, le cederemos el uso de la voz para que ya sea de manera personal o a través de la secretaria de Estudio y Cuenta escrita a su ponencia hagan el conocimiento del pleno proyecto de resolución correspondiente. Por favor, magistrada. Muchas gracias, Presidenta. Para ello, solicito se le dé el uso de la voz a la licenciada Carla Gabriela Carranza Rocha, por favor. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes. Buenas Con el tardes. permiso del Pleno. Doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 63 del presente año, interpuesto por Joselina Mina Basteros Niebla y otros, contra la sentencia del recurso de reclamación 17 de 2024, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en la que se ordenó al Comité Directivo Municipal de Culiacán del partido citado que continuara con el trámite de afiliación de los promoventes. La consulta propone declarar ineficaz el agravio relativo a la violación al principio de exhaustividad, porque si bien la autoridad responsable no analizó los argumentos de los promoventes consistentes en el reconocimiento de la antigüedad de 12 meses, la inclusión al listado nominal dentro del Partido Acción Nacional y su derecho de votar, dichas pretensiones están vinculadas a la elección interna del PAN, celebrada el domingo 10 de noviembre del presente año, en las que se eligió a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal, por lo que resulta innecesario que se analicen dichos argumentos, al haberse llevado a cabo dicha elección partidista. Respecto a la violación del principio de congruencia, se considera inoperante al no cumplir con su carga procesal de expresar los razonamientos lógicos jurídicos mínimos. Por tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Tengo en consideración del pleno proyecto de la cuenta. Si alguien desea participar pronunciándose sobre el mismo. Adelante, magistrada Sousa, por favor. Muchas gracias. Sí, yo no acompañaría el sentido del proyecto en virtud de que posteriormente traigo un asunto muy similar en el que para mí lo que reclamaba la parte quejosa pues eran 2 cosas. Una era que este grupo de personas que querían afiliarse al Partido Acción Nacional pues no las habían afiliado por un lado y por otro que no les reconocían la antigüedad. Según la reglamentación interna de con ellos era llevar a cabo un curso y después del curso registrarlos una vez transcurrido un año para efectos de poder ellos votar. Entonces la Comisión de Justicia, cuando resuelve, que es lo que vienen reclamando ellos, resuelve ordenándole al comité municipal que los afilie, vea los requisitos y los afilie. Sin embargo no se pronunció sobre la parte de la antigüedad del año que debieron de haberles reconocido al momento de que ellos terminaron el curso. Entonces, como ellos lo que reclaman es falta de exhaustividad, que no se pronunciaron al respecto de eso, en el proyecto que posteriormente a los asuntos de la magistrada Verónica será, yo lo estoy revocando para efectos de que se pronuncie por exhaustividad respecto de esa parte. Por eso yo no acompañaría el sentido del proyecto de la magistrada Verónica. Sería
Gracias. Aníbal, ¿desea participar con los magistrados de Jara, por favor? Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros. Sí, primer término, y en base a lo que resolvimos en el juicio precedente en esta larga cadena impugnativa, como preámbulo quisiera señalar que de acuerdo a los antecedentes que la misma Comisión de Justicia señala en el expediente REC 17-2024, que en el caso es el que estamos revisando, tiene como un antecedente importante, es que del 22 de abril al 17 de junio del 2023, dichas ciudadanas y ciudadanos, en su carácter en este caso de aspirantes a militantes de dicho partido político, cursaron el taller de introducción al partido. Posteriormente, y hasta casi un año después, regresan los actores a verificar el estado y el estatus que guardaba el trámite de afiliación, y ahí es cuando ellos señalan que por la no disposición del dispositivo electrónico para la conclusión de dicho trámite no se pudo avanzar. De ahí que el pasado 12 de julio de 2024, inconformes con lo anterior, interpusieron el juicio de protección de derechos, en este caso el 54 de 2024. Este tribunal, de manera inmediata, el 19 de julio de 2024, reencausa a la Comisión de Justicia para su posterior resolución. Como recordaremos, ya en lo que fue la cadena procesal, los actores acuden a Sala Guadalajara, solicitan una facultad de atracción, también que se resuelva vía per saltum, la cual en su momento fue negada, y fue reencausado a este tribunal en cuanto hace a la omisión que en aquel momento la Comisión de Justicia tenía sobre esta, que fue emitida el pasado 18 de octubre del año en curso. Ahora bien, ¿cuál era la materia de la litis en aquel momento? Se centraba, y la pretensión iba más dirigida a que ellos se les reconociera el derecho a la posibilidad de votar el 10 de noviembre en la elección interna del partido político aquí en el estado de Sinaloa. Sin embargo, otro punto a considerar es el siguiente. Recordemos que en el mes de septiembre se emiten las providencias con la cual se aprueba la convocatoria dirigida a las y los militantes de este partido para poder tanto participar a los cargos ahí señalados como para poder votar el día de la jornada electoral, en este caso el día 10 de noviembre. Considerar que podría pronunciarse la Comisión de Justicia sobre, en este caso, el derecho accesorio que podría derivar de la militancia, sumado a una antigüedad que aún así tenían que acreditar para poder tener derecho al voto, estoy convencido que esto solo era a partir de que se acreditara una militancia efectiva hasta antes de la emisión de la convocatoria. Por ello, considero que coincido en que, y es también parte del proyecto que revisaremos en el punto 5 del orden del día, estoy convencido y acompaño que hay una falta de pronunciamiento por parte de la Comisión sobre la antigüedad y sobre el derecho a poder votar. Sin embargo, tenemos dos puntos. La jornada electiva del partido político ya aconteció, y dos, yo no tengo la seguridad que obren autos sobre si la instrucción que le dio la Comisión de Justicia tanto al Comité de Culiacán como el del otro municipio, en el considerando séptimo, sobre la vinculación a que continuaran con el trámite de la afiliación. Desconozco si los militantes votaron o no el día de la jornada. Más allá de ese tema que no obren autos, considero que en este punto, más allá de que les asista la razón, lo podemos calificar como ineficaz, como en este caso hasta hay un cambio de situación jurídica, porque ellos enfocan su pretensión final en votar, más allá de que la Comisión de Justicia falle a su favor sobre el hecho de que
hay una omisión por parte del comité municipal de no haber hecho las diligencias necesarias para contar con el medio óptico para finalizar en este caso el trámite de la militancia. De ahí que acompaño el sentido, agregaría estas consideraciones. Creo que es importante señalar esa parte. Hay una resolución de la Comisión de Justicia que falla a su favor desde el día 18 de octubre, más de 3 semanas antes de la celebración de la jornada, y hay una instrucción ahí precisa y dirigida a los comités municipales para que dieran la continuidad del trámite. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Gracias. magistrado Santana. ¿Alguien más desea participar respecto de la propuesta? Magistrada, por favor. Gracias. He escuchado las dos participaciones que me precedieron y faltaría el de presidencia. Quedaría atenta, pero si no se acompaña, faltaría escuchar las argumentaciones de la presidencia, principalmente porque ejerce el voto de calidad, ese es el caso. Pero hasta este momento yo observaría el proyecto, los términos que se argumentan, el proyecto circulado mayormente en el acuerdo. A mi consideración, las 3 pretensiones que aducen los promoventes en el juicio ciudadano están vinculadas a la elección de dicho partido celebrado el pasado día domingo 10 de julio, que considero innecesario que se analicen dichos argumentos. Si bien comparto que la autoridad responsable no fue exhaustiva, sin embargo, insisto, las 3 pretensiones estaban vinculadas a una elección que ya pasó. De ahí para mí lo necesario sería bueno. Muchas gracias, magistrada. Sí, le agradezco. Sí, efectivamente, me tomé mucho a continuación. Un poco, ya lo había expresado en aquella ocasión que discutimos esta la primera vuelta que tuvo en este pleno. Y desde mi óptica, respetuosamente considero que si es fundado en agravio de falta de exhaustividad, recordemos los 3 agravios ahí en el reconocimiento de su antigüedad en 12 meses, la inclusión al estado nominal dentro del PAN y su derecho a votar en esta elección. Y entiendo también la perspectiva respecto a verlo como una restitución de derechos como los que vemos aquí en juicio ciudadano, pero yo en aquella ocasión les compartía que este tipo de asuntos para mí son pues como una segunda instancia que hacemos en la revisión de las resoluciones que emite la Comisión de Justicia, en este caso del Partido de Acción Nacional, y desde mi óptica es importante sí esa revocación para efectos de que sí sean exhaustivos en los planteamientos, con independencia de que dirimamos la pretensión íntima o principal de quienes acudieron ante la justicia intrapartidaria. En efecto fue solo la de contender o participar activamente en esta elección interna que acaba de pasar, porque al final es un estatus de militancia reconocido, ¿no?, que es una cuestión válida de ni bien se haya o no haya elecciones internas en los partidos, ¿no? Sobre la cuestión de si fue eso irreparable o no, pues no creo que para mí el enfoque sería ese. Hay un agravio fundado de falta de exhaustividad, es casi como una forma, debe atenderse por la instancia primigenia, ¿no? Es como sería mi postura en ese sentido, sería cuánto. No sé si alguien, por favor, me Solo precisaría, insistiría que retiraría mi argumento de toda vez que como dice las funciones del proyecto, se reconoce que la responsable no fue exhaustiva y que no analizó esos 3 aspectos que se mencionan. Sin embargo, no
se mencionan de manera aislada al fondo de la resolución, sino que en todo momento se vincula a la elección que ya pasó. Y por ello considero que es necesario analizarles a ningún fin práctico y que varía. Ya concluyó esa elección. De ahí los califico como innecesario atenderlo. Sin embargo, nos sobra señalar esta precisión de mi parte. El derecho de los promoventes para pertenecer a dicho partido que está en torno sigue vigente. El que se haya celebrado esa elección no es impedimento. Esta elección es independiente a la pretensión de ellos de alcanzar el carácter militante de dichos partidos. ¿Por qué? Porque ese derecho de afiliación no les permite únicamente participar en ese tipo de afiliación, de elecciones, sino, como sabemos, le da otro tipo de derechos, incluso más allá de la elección en cargos partidistas. Por lo tanto, tenemos claro que en términos de cómo lo resolvió la autoridad responsable de Comisión de Justicia, el proceso de afiliación de estos promoventes debe continuar en los términos normativos. Sería todo. Muchas gracias, magistrada. No sé si alguien más desea participar respecto al punto de discusión. De no ser el caso, procedemos a recabar el sentido de la votación de la secretaria. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Verónica Elizabeth García Antiveros. Por mi proyecto, con la precisión de que, de ser el caso de que si el proyecto, tal como se advierte en las participaciones, no alcanza mayoría y en los términos de lo expuesto, formularía voto particular. Magistrada Irene Sousa Cáceres. En contra de los términos de la información. Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza. A favor con el sentido y bajo las consideraciones que expresé en mi intervención. Gracias. Magistrada Carolina Chávez Rantera. Me apartaría en contra de los términos de mi intervención, por favor. Le informo, magistrada presidenta, que existen 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto de resolución, anunciando por los votos en contra de la magistrada Irene Sousa y de usted, presidenta, por lo que existe empate en la votación. Y el voto particular, ¿verdad?, de la magistrada Proventa. En caso de bueno, en ese sentido, con fundamento en el artículo 27, primer párrafo de la ley del sistema de medios de información en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Sinaloa, se procede a ejercer la facultad de emitir el voto de calidad derivado del empate de la votación del proyecto de resolución, por lo que votaría en los términos de la ya intervenida en esta sesión. ¿Sería cuánto, secretario? Hago constar entonces, magistrada presidenta, que derivado del ejercicio de voto de calidad de la presidencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía 63 del presente año ha sido aprobado y se registra el voto particular de la magistrada García. De acuerdo, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción tercera de la ley del sistema de medios de información en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Sinaloa y 10, fracción sexta, primer párrafo del reglamento interior de este tribunal electoral, se designa a la magistrada Inés Sousa Cáceres para que dentro de un plazo de 24 horas, magistrada, contadas a partir de que concluya esta sesión, endose el fallo de las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes. Una vez que se tenga el engrose, la magistrada se lo compartimos a la magistrada Verónica para que pueda emitir el voto particular en la conformidad del engrose circular. Continuando con el cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del
expediente incidental 7 del presente año, expediente que no fue firmado en la ponencia de la magistrada María Isabel García Riveros, le cederemos a un soberano voz para que ya sea de manera personal o a través de un secretario, secretaria de cuenta, adscrito a su ponencia, haga el conocimiento del pleno el proyecto de resolución incidental correspondiente. Por favor. Gracias, Presidenta. Nuevamente, para ello solicito que se le ceda el uso de la voz a la licenciada Gabriela Carranza Rocha. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al expediente incidental 7 del presente año, interpuesto por José de Jesús Rojas Rivera en contra del cumplimiento indebido de la sentencia del juicio de la ciudadanía 59 de 2004. La consulta propone declarar fundado el incidente de cumplimiento indebido de sentencia al considerar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa cumplió de manera adecuada con lo determinado por este tribunal en el juicio ciudadano referido. Lo anterior, ya que fue indebido que el Instituto Local tomara como base para negar las medidas de reparación integral el hecho de que la ley no las contempla dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios, pues en la sentencia principal se estableció que si se pueden decretar en cualquier procedimiento administrativo sancionador. Así, lo que tenía que realizar el Instituto Local y no lo hizo era analizar las circunstancias que rodean el caso para concluir si a la par de la medida de restitución ya actualizada era necesario o no dictar otra medida de reparación, sin que tome como base para su negativa que la ley no lo regule para los procedimientos sancionadores ordinarios. En consecuencia, al resultar fundado el incidente de cumplimiento indebido de sentencia, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa tiene que realizar los efectos que se detallan en el proyecto. Es la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Queda a consideración del pleno proyecto de la cuenta. Si alguien desea participar con nosotros sobre el mismo. Sí, gracias. Magistrada, por favor. Gracias. Yo no acompañaría el sentido del proyecto porque de qué deriva este asunto. En primer momento hubo un juicio que se presentó al instituto derivado de que en este caso el actor se quejaba de que lo habían afiliado sin su consentimiento al partido sinaloense. Entonces él se quejaba de eso y se quejaba, una, que lo bajaran, y otra porque él no daba su consentimiento para estar afiliado, nunca había dado su consentimiento para estar afiliado al partido sinaloense, y otra solicitaba pues la reparación integral, medidas de la reparación integral. Entonces el instituto se pronunció, en su momento resolvió que lo bajaran, inclusive hubo una multa para el partido sinaloense. Entonces cuando llega aquí, lo que se resolvió aquí por parte del tribunal era regresárselo al instituto por falta de exhaustividad porque no se había pronunciado respecto de esas medidas integrales. Es decir, te lo regreso porque fuiste omiso y por falta de exhaustividad pronúnciate. Entonces el instituto, para mí, ahora que viene el actor impugnando esa resolución, para mí tiene la razón el instituto, porque lo que le ordenamos es pronúnciate, proceden o no proceden esas medidas de reparación integral que él está solicitando. El instituto cumple diciendo no proceden las medidas de reparación, puesto que no están en una norma establecida, es un procedimiento sancionador, no es un sancionador especial y por lo tanto no están reguladas. Cumplió el instituto con lo que ordenamos, de atender esa falta de exhaustividad, de que no se había pronunciado sobre esas medidas de reparación integral. Sí, ¿qué dijo? No procede, y creo que esa es la parte que a nosotros como tribunal nos correspondía verificar, y por eso para mí, desde su momento que dijo no procede, atendió lo que le ordenamos, cumplió, y yo lo declararía, para mí es infundado ese incidente. Gracias, presidente. Sí, como resolvimos en este pleno el pasado 29 de octubre, el JP 59 promovido por el actor en contra de la resolución del declaramos fundado el agravio en base al no cumplimiento del principio de exhaustividad, como ya se llama nuestra vida. Ahí fue
en cuanto hace que el instituto no había tomado en cuenta el escrito presentado por el promovente el pasado 28 de agosto. Ese iba dirigido a que no se debería de pronunciar tanto esa autoridad administrativa y la jurisdiccional en su momento sobre las medidas de reparación del daño causado a su imagen pública. Ahí también establecimos que en caso de ser procedente se podrían dictar las medidas de reparación siguientes, las enumeramos. Y ahí vinculábamos a que el instituto, a través de un nuevo acuerdo, analizar esas manifestaciones y solicitudes del denunciante. Ahora bien, ya en la emisión del acuerdo, en cumplimiento a nuestra sentencia, en lo que hace todo el contenido del punto número 13, el instituto argumenta el por qué en su visión jurídica no puede emitir esas medidas. Ahora bien, ya en cuanto en lo que yo observo del escrito que en vía incidental el actor viene promoviendo, yo observo que más allá de que él aduce el indebido incumplimiento, mi solución jurídica que observo aquí es de que a partir de la parte en la que el instituto señala y fundamenta el por qué no da lugar esas medidas, considero que está combatiendo un nuevo acto jurídico, es decir, está argumentando el por qué esa no procedencia de medidas no va acorde con la posibilidad que tiene. Entonces, yo no me podría pronunciar ahorita sobre si tiene razón en ese punto o no. Ahí mi propuesta es de que se reconduzca esa parte exclusivamente a un juicio de derechos políticos electorales, ello a efecto de verificar si la determinación que el instituto tuvo en el acuerdo de cumplimiento se ajusta o no a derecho. Esto es, el no tomar las medidas integrales solicitadas por el actor en base a los argumentos del Consejo General se cumple con los parámetros, que es un debate que no quisiera entrar sobre si para efectos de violencia política y de género sí son posibles, porque para efecto de restitución de imagen pública de un periodista podrían serlo, no lo sé. Por eso mi propuesta a este pleno es que esa parte se reconduzca a un juicio de protección de derechos para que ahí nosotros determinemos si le asiste la razón o no. Sobre la parte del cumplimiento, creo que el instituto sí emite el acuerdo señalado y ahí fundamenta y motiva en cuanto a su marco jurídico el por qué no es procedente la medida de reparación. Nosotros en las pautas que le establecimos en la resolución de octubre pasado le señalamos en los efectos y en la argumentación previa en caso de ser procedente. Entonces mi propuesta iría en ese sentido. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Gracias. Sí, también me permitiría participar respecto de la propuesta con una contrapropuesta a lo que usted propone a este pleno. Mi propuesta sería resolver la cuestión incidental. ¿Cuál es la cuestión incidental? Determinar si está debidamente cumplida la sentencia y dejar a salvo los derechos de acción por la vía que sí sea competente y procedente. Me genera un poco de ruido que se equiparen los casos de violencia política, de agresión contra las mujeres a la imagen pública del ejercicio periodístico, que no es para nada un derecho electoral, ni político ni electoral. Eso efectivamente, como usted bien lo dijo, es otra ley. La cuestión incidental desde mi óptica es determinar si la autoridad responsable cumplió o no con la obligación que se le mandó en el P5J del P59-2024 que usted mencionaba. Efectivamente, este pleno determinó revocar para efectos de atender por una exhaustividad que desde mi personal punto de vista estaba, perdón la expresión coloquial, en la raya, porque si bien recuerdan,
La petición de medidas de reparación integral no estaban en la denuncia. Nunca fue la petición, la denuncia es una hojita y en ella no se pidió eso. Es hasta como cosa novedosa, se pide una medida de restitución. ¿En qué se sustenta ahora en la vía incidental? Se sustenta en la jurisprudencia 6/2023. Si ustedes revisan los precedentes que dan lugar a esa jurisprudencia, advertirán que los precedentes son de violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué diferencia tiene eso? Además de que no es un juicio ciudadano, es un sancionado. En los casos de violencia política por razón de género contra las mujeres, los tribunales electorales que tutelamos en los juicios ciudadanos y los sancionadores, el derecho de ejercer las funciones de alguna política, y eso sí es un derecho político libre de violencia. Es muy distinto que el tribunal se aboque. Supongamos que reconducción de la vida no existe en nuestra ley procesal. Lo que sí existe es que uno escinda las demandas. Pero esto es un incidental. Aún tomando su propuesta de escindir la demanda y generar un nuevo juicio ciudadano, ¿qué derecho político vamos a restituir? Si no es una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, que hay que tutelarle su libre ejercicio del cargo libre de violencia. El derecho político que sí tiene que ver en la labor periodística, en esta litis en particular, ni siquiera la litis incidental, la que ya resolvimos el principal, era el derecho fundamental de la libre afiliación. Y por eso discutíamos en aquel estudio de fondo, no en este incidental que nos acota más pues la discusión. En aquel mencionábamos es que el derecho fundamental de la libre afiliación, en el marco de una jurisdicción de sancionador, la consecuencia es restituirme su libre afiliación. Y es precisamente lo que narra el instituto en esta rendición de cuentas, en este informe, que dice, pues yo hice esto, ¿no? La ley me mandata hacer esto. Pero ahí es donde creo que se genera la confusión de pensar que un derecho de afiliación tiene el mismo trato que un derecho a ejercer el cargo libre de violencia, que ahí ya son otras reglas. Entonces, eso es lo que yo creo que es muy diferente, ¿no? Entonces, insisto, mi propuesta sería resolver la cuestión incidental, aseverando que efectivamente ya el instituto se pronunció sobre su petición novedosa en el escrito de alegatos y concluimos la cuestión incidental o litis incidental. Respecto de la otra cuestión, efectivamente es otra cuestión y yo por eso sería de la idea de dejar a salvo los derechos de esta persona para que tenga una medida de restitución en una materia que sí corresponda al derecho humano que tutele su imagen pública, que puedo ser muy empática con eso, pero jurisdiccionalmente creo que el asunto no da. Eso sería Juan. Muchas gracias. No sé si algo más. Solicito el uso. Sí, claro. Muchas gracias. Brevemente para manifestar que he escuchado detenidamente las posturas y referiré en cuanto a rescindir este medio de impugnación, este incidente en una parte en no se advierte del escrito, no ha advertido el escrito en ningún momento que el promovente incidentista atacara el acuerdo por vicios propios, sino que en todo momento, a mi consideración, señaló reiteradamente que la sentencia no se cumplió. En cuanto a ese punto, por eso considero que si es factible
resolverlo en esta vía incidental, tal como lo propuso el promovente, insisto, incidentista. Y si me permiten, ¿por qué sostendría el proyecto? La sentencia, hubo ya otra sentencia de ese tribunal de fondo que fue ampliamente discutida, que conocemos perfectamente este pleno y que no tiene caso redundar, aparte ya fue asunto analizado, discutido y aprobado a mi consideración. Sin embargo, ¿qué señala el incidentista? ¿Qué regresa a este tribunal? El incidentista señala que el instituto incumplió con la sentencia de este tribunal, dice, dado que no tomó en cuenta su contexto y no ordenó medidas de protección integrales a su favor. Que propongo tal como se advierte en el proyecto circulado y en la cuenta. Declarar fundado el planteamiento del incidentista. ¿Por qué? Porque la sentencia votada por este tribunal, como sabemos, las sentencias, más allá de los resolutivos, se analizan en una sentencia, es toda la construcción argumentativa de la misma. Si leemos esa sentencia, reiteradamente ahí este pleno aprobamos y firmamos esta sentencia que señalamos, entre otros, vamos a la esencia de la sentencia, sino qué caso hubiese tenido estos argumentos en esa sentencia. Dijimos que las autoridades administrativas como el instituto están facultadas para emitir medidas de reparación integrales, con independencia de que estén previstas o no en la ley. Ojo, dijimos que el instituto estaba obligado a, en su caso, a otorgar medidas de reparación integral. Y ahí aplicamos la jurisprudencia que se ha mencionado. En ese momento estábamos analizando un asunto efectivamente de los planteamientos de una persona que ejerce el periodismo, que consideró que podría haberse afectado su imagen por una afiliación no voluntaria. En ese contexto, este tribunal, analizando un asunto de un periodista, este tribunal en esa sentencia dijimos que el instituto estaba obligado a analizar la procedencia o no de medidas integrales. No era un asunto de violencia política o de BPG, era un asunto de afectación, de eventual afectación a la labor periodística o a la imagen. Cuando se plantea en esa sentencia esta jurisprudencia que se aprobó, que se argumentó, por eso estábamos en un contexto no estábamos en un asunto analizando, teníamos claridad de violencia política. Entonces cobra aplicación los argumentos que ahí se señalan en ese contexto. Y respetuosamente yo no puedo ahorita argumentar de decir que si yo puse eso en una sentencia en la que se analizó en una sentencia, en un asunto que la litis era el eventual afectación a la labor, a la imagen del periodista, y yo señalé que en ese asunto podían valorar el otorgamiento de medidas de protección, yo estaba hablando de un asunto de su origen, de esa naturaleza de ese asunto. En ningún momento la sentencia está valorando asuntos de violencia política, eso quedó atrás. Entonces ahí, en esa sentencia, donde se analizó esa litis, ahí se dijo eso, donde se analizó el contexto que se analizara el contexto de una posible otorgamiento de medidas de reparación para un periodista que aducía daño a su labor, posible daño a su labor, a su imagen.
ahí pusimos esto, ahí no, en ningún momento estábamos hablando de violencia política. Y entonces, en ese sentido, como se señaló en esa sentencia, ahí está escrito, en esa sentencia también se señaló que derivado de esa jurisprudencia, cualquier autoridad que resolviera un procedimiento especial sancionador o ordinario sancionador, como era este segundo, el caso concreto, podía otorgar las cosas. Entonces, así en mi consideración, lo que tenía que realizar el instituto, y no lo hizo, era analizar las circunstancias que rodeaban el caso, la calidad, las funciones que desempeñaba el incidentista, las implicaciones y la gravedad, y no lo hizo de nuevo. Eso debió de haber hecho. Cuando este tribunal ordenó, en este asunto, donde viene un periodista a solicitar medidas de reparación, eso fue en su momento. Yo ahorita ya no me puedo pronunciar que si lo hizo, lo planteó en la demanda, lo planteó en el incidente, y en este momento ya no, porque ya hubo una resolución. Ahí ese tribunal, ahí está en la sentencia lo que se ordenó y lo que he venido mencionando expresamente. Entonces, insisto, como que el instituto debió de haber resuelto en acatamiento a la resolución de este tribunal, y por lo que ahí se argumentó y la jurisprudencia que se avaló su aplicación en ese proyecto por este pleno y que hoy se cuestiona, el instituto debió, insisto, analizar las circunstancias que rodean el caso, la calidad y funciones que desempeñaba el incidentista que desempeña y las implicaciones y gravedad de la conducta de los sujetos involucrados, la afectación por supuesto, para concluir si a la parte de la medida de restitución que ya actualizada, que ya se actualizó, era necesario no dictar otra medida de reparación integral. Por eso sostendría el sentido de mi proyecto, y quiero referir que la jurisprudencia que se aplicó no aquí en este incidente, que se refiere aquí, que es materia de violencia política, no se aplicó en este incidente, se aplicó en la sentencia de fondo que fue votada por unanimidad y que causó ejecutoria. Esa sentencia de fondo se aplicó esa jurisprudencia, y yo que fui ponente en ese asunto, ¿por qué va en la parte considerativa? Porque no escapa para la voz que casuísticamente cierra la jurisprudencia hablando de un asunto de violencia política de género. Pero si se entiende la jurisprudencia en su extensión, ahí la jurisprudencia tiene un criterio genérico, inicia diciendo que los procedimientos especiales sancionadores y en los ordinarios sancionadores las autoridades administrativas pueden aplicar medidas de reparación integral, y generalmente los asuntos de violencia política se resuelven en procedimientos especiales sancionadores, no en procedimientos ordinarios sancionadores. Estamos en un procedimiento ordinario sancionador, y la jurisprudencia cuya aplicación, que ya aplicamos, que no la estoy aplicando en este incidente, esa jurisprudencia ya se aplicó en su momento, y esa jurisprudencia que a mi consideración señala que los procedimientos ordinarios sancionadores también se puede, las autoridades administrativas deben otorgar legal analizando los Muchas gracias. La ponente en la visita principal con los servicios de la Con el permiso de la presidencia. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Con mi proyecto y
de ser el caso, si no tiene mi propuesta mayoría, en los términos de que se han platicado, no sería voto pasivo. Magistrada Aida Insunza Cáceres. En contra de los términos de urgencia. Magistrado Luis Alfredo Santana Bárcena. Sí, como lo argumenté por la reconducción de la vía JEP a partir del numeral 13 y en contra de por lo infundado del Magistrada Carolina Chávez Rangel. En los términos de la intervención también considero muy declararse infundado el incidente. Entonces sería en contra. Hago constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del expediente incidental 7 del presente año no ha sido aprobado. Con el voto. Perdón, secretaria. En consecuencia, ¿Cómo quedaría la votación hasta este momento? Mayoría de votos, el proyecto no fue aprobado. ¿Por cuántos votos? 3 votos en contra. En consecuencia, con fundamento no establecido en los artículos 78, fracción tercera de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, y 10ª fracción sexta, primer párrafo del reglamento interior de este Tribunal Electoral, se designa la ponencia de la MOS para que dentro de un plazo de 24 horas contadas a partir de que concluya esta sesión se engrose el fallo correspondiente con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes, entendiendo que fueron 3 posturas declaradas infundado y entiendo que la postura del magistrado Santana se apartaría de 2 de las 3. ¿No? En la parte considerativa que mencionaba, si gusta presentar igual voto concurrente, haremos llegar el engrose correspondiente para que emita lo que considera. La magistrada Verónica García Ontiveros ya anunció voto particular, ¿no? Entonces les hacemos llegar el engrose para lo correspondiente, por favor. Entiendo que no hay más asuntos que tratar, ¿no? Sí. Seguimos con el tercero, ¿verdad? Así es. Entonces, continuando con el 5º punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía 64 del presente año, expediente que le fue turnado a la ponencia de la magistrada Insunza Cáceres. Le cederemos el uso de la voz para que ya sea de manera personal o a través de una secretaria de cuenta escrita su ponencia, hagan el conocimiento del pleno el proyecto de resolución correspondiente. Por favor. Muchas gracias, magistrada presidenta. Si es tan amable de ceder el uso de la voz a la licenciada Ángela Carelli, Parra Márquez, secretaria de Estudio y Cuenta, escrita mi ponencia. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, con el permiso del Pleno. Doy cuenta del proyecto de sentencia que pone en su consideración la magistrada Aida Insunza Cáceres, relativo al expediente T5JP 64-2024, interpuesto por diversas ciudadanas y ciudadanos, quienes impugnaron la resolución de fecha 21 de octubre emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que recayó al expediente CJR 019-2024. En su demanda, las y los promoventes pretenden que se revoque la resolución impugnada al considerar que la autoridad responsable no fue exhaustiva, pues no se pronunció respecto de diversos agravios, entre los cuales destacan el reconocimiento de la antigüedad mayor a 12 meses, que se les incluyera en un listado nominal para participar en las elecciones que se celebraron el día 10 de noviembre, y el de la transgresión al artículo 35 constitucional que respalda el derecho al voto. Agravio que para este tribunal resulta fundado, pues se advierte que la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada solo hizo referencia al marco normativo establecido para el procedimiento de afiliación e insertó el informe rendido por el comité municipal, vinculando este último para que continuara con el trámite y procedimiento correspondiente. Sin embargo, tal y como refieren las y los promoventes, en ningún momento se pronunció respecto del reconocimiento de la antigüedad que pedían y del ejercicio de su derecho a voto en la elección que se celebró el día 10 de noviembre. Por todo lo antes expuesto, se revoca la resolución impugnada y se ordena a la responsable que emita una nueva de forma exhaustiva. Es la cuenta magistradas.
Muchas gracias, secretaria. De la consideración del pleno proyecto de la cuenta, si alguien desea participar con los anuncios sobre la misma. Por favor, brevemente, en los términos y con los argumentos ya expuestos en el primer asunto que resolvimos de esta sesión, presentando litis similares, para mí, en mi consideración, no acompañaría el proyecto. A mi consideración se debe confirmar la sentencia impugnada porque las pretensiones de los promoventes son inviables, dado que ya se llevó a cabo la elección de los árbitros. Esto es, lo reitero brevemente, si bien es cierto que puedo coincidir, que coincido en que la responsable no fue exhaustiva y no analizó los argumentos que se mencionan en el proyecto, como es la antigüedad de 12 años, la inclusión al listado nominal del PAN y su derecho a votar. Los argumentos que menciona el proyecto, si bien es cierto que la responsable no fue exhaustiva, a mi consideración, a ningún fin nos llevaría esta exhaustividad, porque esas pretensiones, esas tres pretensiones que ahora viene a alegar, en todo momento en este código de que a mi consideración la vinculó a una elección no encuentro yo, si ya hay una resolución previa que ordenó la continuación del procedimiento, esta revocación, ¿qué les otorgaría a los promoventes? Por eso los promoventes, cuando viene, porque la comisión ya le había dado la razón y había frenado la continuación del procedimiento. Y al margen con los argumentos que ya ha expuesto, yo me separaría del proyecto y en congruencia principalmente al primer asunto del orden del día que yo fui ponente y que presenta características similares. Sería correcto. muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más desea participar con los anuncios sobre la propuesta? Magistrado Santana. Gracias, presidenta. Derivado de los argumentos que expresé en la compañía del 63-2024, bajo esa misma lógica, respetuosamente me separo de esta cuenta. Gracias. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más desea participar con los anuncios? Yo no tengo comentarios, acompaño con usted. Procederemos entonces a recabar el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Verónica Elizabeth Garza Ontiveros. En contra, anunciando el voto particular. Magistrada Irene Sunza Cáceres. Por favor. Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza. En contra. Magistrada Carolina Chávez Rangel. A favor. Le informo, magistrada presidenta, que existen 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto de resolución y el anuncio de un voto particular de la magistrada Verónica Elizabeth Garza Ontiveros, por lo que existe empate en la votación. De acuerdo, gracias. En ese sentido, con fundamento del artículo 27, primer párrafo de la Ley del Sistema de Medios de Información en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Sinaloa, se procede a ejercer el voto de calidad derivado del empate en la votación del proyecto de la resolución, por lo que votaría a favor del mismo. Hago constar, magistrada presidenta, que derivado del ejercicio del voto de calidad de la presidencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía número 64 del presente año. Gracias. En consecuencia, en el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía 64-2024 se resuelve único se revoca la resolución contenida en el expediente CJREC 019-2024 de fecha 21 de octubre emitida por la Comisión de Justicia del PAN para los efectos precisados en esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Ahora sí, habiéndose agotado los puntos del orden del día por el cual fuimos convocado, se clausura esta sesión, siendo las 14 horas con 37 minutos del día 11 de diciembre de 2024.